Damos la bienvenida a nuestros estudios de Quito a Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. Muy buenos días, Doris, y gracias por acompañarnos. Quisiéramos empezar esta entrevista con la primera pregunta que le planteamos al canciller Patiño el día de ayer. ¿De qué manera cree usted que puede convertirse en realidad? Es decir, ¿cuál será la manera concreta que se construya el diálogo propuesto por el presidente Correa? Muy buenos días. Efectivamente, creemos que en este momento la sociedad ecuatoriana tiene que llevar adelante un amplio diálogo y conocimiento, comprensión adecuada, tanto de las leyes que hemos propuesto a la sociedad ecuatoriana, cuanto de los conceptos que inspiran estas leyes. El concepto de redistribución de la riqueza, el concepto de que es bueno que quienes más tienen, más paguen, el concepto de que es importante ir cimentando con nuevos mecanismos una sociedad más justa en el país donde haya igualdad de oportunidades para todas y para todos. Eso es lo que inspira las dos leyes, la ley de redistribución de la riqueza, la ley de la plusvalía que grava las ganancias extraordinarias y controla sobre todo la especulación abusiva sobre el uso del suelo. Sí, eso forma parte de las motivaciones, como también, si mal no recuerdo, un poco la intención de acabar con una economía rentista, y me acuerdo también que usaban una palabra perversa, que me sorprendió en la redacción y en la motivación de una ley, cuando normalmente las leyes siempre están escritas en un lenguaje un poco más noble, por decirlo así. Pero, Doris, yo insisto en cómo será en concreto el diálogo propuesto por el presidente, porque me parece que lo que usted acaba de decir es un poco ir de puerta en puerta, ir de barrio en barrio, contando que estas leyes son muy buenas, que van a ayudar a todos esos objetivos de redistribución de la riqueza. Es decir, de alguna manera, ir transmitiendo esta ideología o este objetivo que tiene la ley. Pero esto, que era un diálogo, que era lo ofrecido por el presidente, donde también se escucha y donde también pues, se construye cosas nuevas, insisto en preguntarle de qué manera usted lo ve posible, de qué manera usted lo ve en concreto. Bueno, yo creo que ha habido una respuesta muy positiva de muchos sectores a este llamado al diálogo, que es ampliar el tiempo de análisis de esta ley. Como lo ha dicho el presidente de la República, si nos demuestran que esta ley afecta a los sectores populares, a la clase media, indudablemente no se enviaría esta ley, pero nosotros estamos convencidos de que es justamente una ley que permite precisamente, más bien, ayudar a estos sectores para que el Estado ecuatoriano tenga los recursos que permita esa garantía de igualdad de oportunidades. Entonces, efectivamente, el debate será con empresarios, con trabajadores, con universidades, con ciudadanos en los barrios, en las parroquias, de una manera muy amplia, precisamente para enfocarnos tanto en las leyes, pero también qué es lo que requiere la sociedad ecuatoriana justamente para ir avanzando en esta dirección. Creemos que la justicia social, María Josefa, es una responsabilidad de todos. No podemos en el siglo XXI, con tanta riqueza social que se ha construido, seguir mirando con impavidez, mirando como que no es un problema de cada uno de nosotros, la injusticia, la pobreza, la exclusión todavía de millones de seres humanos. Y en el caso del país, todavía hay que construir mucho en función de esa dirección. Entonces, en este momento, ¿cuáles son los mecanismos que las sociedades democráticas, los estados democráticos tienen para avanzar en esa dirección? Nosotros consideramos que son tres mecanismos. Primero, invertir en conocimiento, en talento humano, en el desarrollo de las capacidades de las personas en base a la meritocracia, que es en lo que estamos haciendo una inversión de importantes programas y políticas públicas. Segundo, el tan satanizado gasto público, que no es otra cosa que invertir en los derechos de los ciudadanos, en salud, en educación, en vialidad, en deporte, en vivienda. Y en tercer lugar, impuestos progresivos donde el que más tiene, más pague. Estos son los conceptos que la sociedad ecuatoriana debe debatir. Si otras personas u otros actores políticos plantean alternativas distintas, tienen que decirle a la sociedad, dar un paso adelante y dejar de oponerse a todo el tiempo, hacer politiquería sobre todo lo que hace y propone la Revolución Ciudadana, y empezar un debate serio donde nos digan si lo que están proponiendo es, por ejemplo, que el mercado sea el gran regulador, cuando ya hemos vivido estas experiencias en el país.
Bien, regresamos en la siguiente pregunta con estos tres temas que nos acaba de decir, conocimiento, salud e impuestos, porque quisiera cerrar el tema de las protestas haciéndole la siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted que el gobierno nacional va también a recibir esta protesta y este pedido que la ciudadanía hacía a través de carteles? Porque en su mayoría era pedirle al presidente Correa que pare su hostigamiento a la prensa, que pare su lenguaje de descalificación a quien piensa diferente. ¿Cree usted que Alianza País va a tomar una estrategia para cambiar el lenguaje frente a quien piensa distinto? Porque al parecer eso es lo que también quiere la gente, un gobierno que lidere la paz con su lenguaje y con su conducta. Bueno, usted ha dicho varios elementos. Yo creo que nosotros precisamente tenemos la obligación de exponer a la ciudadanía con claridad lo que proponemos y desgraciadamente, por ejemplo, en el mismo tema de estas dos leyes, hemos presenciado una enorme manipulación, desinformación respecto de los temas que se proponen. En los medios de comunicación se han dicho realmente barbaridades, inclusive por parte de supuestos líderes de la oposición que no resisten el menor análisis. Creemos que la prensa y los medios de comunicación tienen que ser más responsables. No se trata de estar a favor o en contra del presidente Correa, se trata de ser responsables con los temas que la sociedad ecuatoriana debate. Y creo que nosotros diferenciamos con claridad quienes pueden oponerse a esta ley, es su legítimo derecho, hay que debatir, creo que hay que informar mucho más, porque muchas de las personas que están inconformes han recibido poca o mala información y precisamente por eso se abre este proceso de socialización. Pero diferenciamos quienes están en desacuerdo, no conocen, están confundidos o son opositores a estas leyes de quienes son conspiradores. María Josefa, aquí el país ha presenciado actores que han generado violencia, que han herido a decenas de militantes de Alianza País, que han buscado durante más de 10 días agredir la sede de las Shiris, que han desatado hechos de violencia con personas incluso asalariadas en varias provincias como Quito y Cuenca y que están siguiendo, no nos engañemos, un guión internacional de buscar la desestabilización del gobierno. Hoy por estas leyes, ayer por la ley de justicia laboral, que increíblemente es una ley favorable para miles de ecuatorianos, para miles de trabajadores y sin embargo fue tan manipulada, de modo que lo que nosotros planteamos es responsabilidad de todos los actores. Abramos un debate político serio. Es evidente que muchos ya están actuando en función del 2017. Tengamos un debate serio. ¿Qué proponen a la sociedad ecuatoriana? ¿Cuáles son sus propuestas de gobierno? Pero creo que ya basta de la politiquería que se sustenta solo en atacar, en combatir todo aquello que la Revolución Ciudadana proponga a la sociedad ecuatoriana. Doris, le acabo de preguntar sobre la descalificación con relación a quien piensa distinto y su respuesta empieza diciendo que los medios de comunicación no han asumido su responsabilidad, que viene gente que piensa distinto, que viene gente que se opone. Entonces, quisiera insistir en este tema porque yo creo que la gente está esperando un poco una respuesta concreta. ¿Va a comenzar Alianza País a liderar una apertura, empezando por no descalificar a quien piensa distinto y sobre todo cuando se refiere a los medios de comunicación, en concreto decir a qué se refiere para evitar este lenguaje que queda en el ambiente de hostigamiento y de descalificación? Yo creo que lo que nosotros hemos hecho, María Josefa, no es descalificación, es responder los ataques absolutamente injustos, reiterados, que recibimos permanentemente. Revise usted lo que señalan los opositores en las redes, en sus distintas declaraciones. Es, digamos, una violencia verbal realmente impresionante. Nosotros semanalmente tenemos a través del enlace de los sábados, por ejemplo, la respuesta del presidente, pero yo creo que es una respuesta que básicamente plantea conceptos políticos y por supuesto tenemos la obligación de responder a aquellas falsedades, a aquellos ataques sin justificación alguna que se nos hace a través de algunos espacios y medios de comunicación. Nosotros abogamos, yo le reitero, una comunicación responsable, elevar el nivel político en el país, trabajar sobre argumentos, sobre conceptos políticos, sobre propuestas para la sociedad y en eso le reitero, ese es el compromiso de la Revolución Ciudadana, ese es el compromiso de todos quienes hacemos este proyecto político, poder fundamentar
un debate serio que eduque a nuestro pueblo, que nos ayude a avanzar como sociedad. Muchísimas gracias, Doris, por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Ha estado Doris Solís analizando la situación en el país y la propuesta tributaria que de manera temporal va a ser retirada de la Asamblea Nacional, es decir, ya fue retirada de la Asamblea Nacional. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero quédese en Teleamazonas, ya volvemos.